Bueno, esta palabra que les voy a compartir hoy día la he titulado Estrategia Divina, Discipulado. Y allí verán algunas imágenes que es de la serie The Chosen, que son los elegidos, los discípulos de Jesús. Y ahí se ve una imagen donde es llamado Pedro, donde Pedro camina con él y donde él, transformado por Jesús, primero siendo Saulo, recibe un nuevo nombre y cumple el propósito divino. Porque yo sé de que necesitamos ser discipulados si queremos cumplir el propósito de Dios. No podemos cumplir su propósito si no caminamos con un hermano mayor, con alguien que nos enseñe su palabra. Es casi imposible hacerlo. Por eso hoy día quiero que podamos hablar de esto que es el discipulado. En nuestra visión y misión como iglesia, que está escrito allí a su izquierda, está muy en claro que uno de los objetivos como iglesia, en el segundo párrafo se ve, que es hacer discípulos. Porque nosotros sabemos que Dios nos mandó a hacerlo, que Jesús nos mandó a ser discípulos. Hacer primero y luego a hacer discípulos. Entonces, no podemos creer que saltando ese mandato de Dios llegaremos a cumplir su propósito. Si hacemos discípulos y si somos discípulos, sí vamos a poder cumplir su propósito. Y dentro de nuestra visión renovada, que son las 5 piedras que estamos trabajando, una de ellas es el discipulado. Por eso es menester, es necesario que todos comprendamos lo que es el discipulado y que tengamos esa apertura de ser discípulos, ese deseo, esas ganas, ese anhelo de ser discípulos de Jesús, de ser enseñados por alguien en su palabra, de ser acompañados por alguien en el caminar cristiano. Quiero que todos nos podamos llevar también esta frase de que yo necesito ser discipulado si quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Eso que nos pueda quedar a todos bien en claro porque es lo que Jesús desea. Por eso en esta prédica vamos a ir avanzando sobre este tópico, sobre este tema. Y vamos a leer la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Porque es clave en esto que les decía, que es un mandato, una comisión de Jesús para todos nosotros, no solamente para los que nos predican en la célula o los que nos predican acá los fines de semana. ¿Y está? Veamos lo que dice la Escritura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí claramente Jesús dice que vayamos a ser discípulos, que nosotros realicemos esa tarea, llevemos a cabo esa tarea, que no es para algunos cristianos que son de primera clase y los otros cristianos que son de segunda clase o que no son tan convertidos, ellos no. Es para todos la tarea, para todos la tarea de hacer discípulos, pero si Dios nos manda a ser discípulos, pensémonos también de otra manera. Si Dios dice que nosotros hagamos discípulos, también, inversamente, si tenemos que hacerlo, tenemos que ser nosotros discípulos. Porque yo no puedo hacer discípulos si yo no soy enseñado, si yo no soy instruido en la palabra, si no hay alguien que me corrija, si no hay alguien que me acompañe. Es muy difícil que alguien quiera ser discípulo si no es discipulado. Incluso hay un trabajo de investigación de un grupo en Estados Unidos que se llama Barna, que es del 2023,
y lo publica, más de 2.500 encuestas se hace y se preguntaba sobre el discipulado, sobre ellos si participaban o no en un discipulado y si realizaban o no. Y solamente el 28% era discipulado y participaba en un discipulado. O sea, y hacía discípulos, mejor dicho, perdón. Entonces, era muy poco el porcentaje de que estaban siendo discípulos y a su vez discipulaban. Y eso nos tiene que llamar la atención porque no podemos ignorar este mandato de Dios. No podemos querer seguir caminando en la vida cristiana ignorando que tenemos que ser discípulos, ignorando que es algo que Jesús lo ha establecido para nuestras vidas. Así que tenemos que tener eso bien en claro. Yo debo ser discipulado. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, está bien, si sabemos que tenemos que ser discipulados, ¿qué significa? ¿Qué es ser un discípulo? ¿Qué es ser discipulado? Y acá, no sé cuántos tienen la Biblia del discipulado. ¿La tienen en la Biblia esta? Si no la tienen, les animo a que se la puedan comprar. Es una Biblia de estudio que está muy buena y es justamente para personas que quieren ser discípulos, para personas que también quieren discipular. En esta Biblia da una definición muy linda del discipulado, que es una relación personal y comprometida donde un discípulo maduro, un hermano mayor, enseña a otro discípulo de Jesús a caminar esa vida con él y así reproducirse. Porque si lo pensamos, hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios porque alguien que no es Jesús en persona, es decir, estamos en 2026 después de Cristo, Él estuvo caminando en esos tiempos, pero hubo gente que escuchó ese llamado, fue su discípulo y hasta ahora vino corriendo sus enseñanzas, su voz y llegó a nuestras vidas hoy. Si no hubiese habido esos discípulos valientes que entregaron su vida por Él, que estuvieron dispuestos a darlo todo por Él, hoy día no tendríamos ni escrita la Biblia, hoy día no hubiera llegado esa enseñanza a nosotros. Pero porque hubo discípulos, por eso es una estrategia divina, porque hubo discípulos, hoy día estamos aquí escuchando su palabra, escuchando su voz. Y esa relación es personal y comprometida porque podemos decir que son dos personas visibles, pero hay una tercera porque es Jesús, la tercera persona, y hay una persona que está dispuesta a aprender, a ser enseñada, pero no de manera obligatoria. No es que es como una imposición que te obligan a ser discípulo. No, es una relación voluntaria de alguien que está dispuesto a dar su tiempo, a dar su atención, su vida para aprender de alguien. Y nosotros somos seres humanos que aprendemos desde que somos niños. Nuestro primer maestro o maestra puede ser nuestra mamá, que nos enseña a comer, que nos enseña y nos dice, no, eso no se hace. Sabemos que podemos aprender. Y Dios nos ha diseñado así para aprender. Y para entrar en una relación de discipulado, nosotros tenemos que elegir voluntariamente aprender de alguien. Decir, yo veo que esta persona tiene de Dios, conoce su palabra, ora, me puede enseñar a mí y quiero que me enseñe, no solo hoy, sino una relación que tiene que perdurar en el tiempo. Porque a veces hay personas que se dicen discípulos y en un momento quizás quieren escuchar de Dios, pero después cuando pasan los meses, las semanas, ya no lo quieren hacer como antes, ya no es su prioridad Dios. Entonces, entendamos esto, que es una relación voluntaria, que es una relación de amor entre el discípulo y el discipulador, y un amor sano, un amor que te ayuda cuando ves, es como un hermano mayor que te guía, que te levanta. Acá se ve que cuando vos estás pasando un momento difícil, está allí para orar por vos, para darte una palabra,
para acompañarte cuando estás en tus momentos cúspides en la montaña, cuando estás allí en un triunfo, también se alegra con vos, está allí para compartir ese momento. Pero es algo que nosotros tenemos que elegir. Jesús iba llamando a sus discípulos y le decía, ven, sígueme. Y estaban dispuestos a dejarlo todo, a dejar trabajo, a dejar otras responsabilidades que tenían, quizás tenían en su casa un perro, lo que sea que tenían por seguir a Jesús. Porque era lo más valioso para ellos, es decir, aprendo del mejor maestro y me está dando la posibilidad de que lo siga, me está diciendo que lo siga. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Sigo en el trabajo? En mi caso, ¿sigo en el hospital? ¿O estoy dispuesto a dejar todo esto por amor a Él y por aprender de Él y hacer su voluntad? Entonces, tengamos en claro que ser discípulos es esa relación comprometida y personal, que Dios quiere que todos la tengamos con distintos discipuladores, pero quiere que la podamos desarrollar. Ahora, si yo digo, bueno, sí, está bien, tengo que ser discípulo, entiendo lo que es ser discípulo, ¿qué requiere ser un discípulo de Jesús? ¿O qué demandas hay? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué costo tiene ser un discípulo de Jesús? Y es muy lindo porque Jesús lo dejó bien en claro, no dejó lugar a dudas. Y en la palabra está escrito en Mateo 6:23, que quiero que leamos. Perdón, Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son cosas que Dios dejó en claro. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Bien. ¿Y qué se necesita entonces? Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Todos tenemos deseos, anhelos, sueños propios, tenemos ganas de concretar tales cosas y también tenemos un orgullo y un ego. Negarse a sí mismo, ¿puedes poner la próxima, por favor? Significa que ya no está mi persona, mis deseos, mi ego, mi orgullo dirigiendo mi vida. Es someter mi voluntad a la de Dios. Es algo interno, algo que en tu mente y en tu corazón se dispone y toma una configuración distinta para ya no decir, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a ir a donde yo quiero, voy a vivir mi vida como a mí se me plazca. Ya no. Yo voy a hacer el deseo de otro, que es Jesús. Entonces, negarse a sí mismo es someter ese orgullo y ese ego. Y tenemos que dar ese paso, porque si no, no podemos ser discípulos. Es difícil que yo sea un discípulo de Dios fiel, leal, constante, si mi ego no está muriendo día a día. Porque vuelve a aparecer. Hoy día capaz que decimos, sí quiero ser discípulo, pero mañana va a volver a aparecer. Mañana va a volver a decir, no hagas lo que estás aprendiendo en la iglesia. Vení, hacé otra cosa. Vení a esta fiesta. Vení, no vayas a la iglesia, quedate a hacer otra cosa. Entonces, tus deseos, tus voluntades, muchas veces nuestras voluntades no son las que Dios quiere, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Tome su cruz. Implica el sacrificio que significa ser un discípulo de Jesús. Él mismo que iba a morir en la cruz, encima que iba a morir ahí en ese madero, Él lo tuvo que cargar. Entonces, a veces venimos a los pies de Cristo y creemos que solamente Él nos tiene que bendecir, nos tiene que prosperar económicamente, nos tiene que dar una familia, nos tiene que restaurar, nos tiene que sanar, y todo es para nosotros,
que el objetivo del Evangelio solo somos nosotros. Y no es así. Ser un discípulo de Jesús implica un sacrificio de dar tiempo, dinero, recursos, nuestra vida entregada a Él. De estar dispuesto a sufrir por seguir a Jesús. Capaz que estamos dispuestos a sufrir por otras cosas. Estoy dispuesto a desvelarme y estudiar para tener un título. Estoy dispuesto a sufrir para ir al gimnasio y después que se vea bien mi cuerpo. Estoy dispuesto a sufrir por amor, porque quiero casarme con tal persona. Capaz que estás dispuesto a sufrir por diferentes cosas. Pero, ¿estás dispuesto a sufrir por Jesús? ¿Estamos dispuestos? Si somos discípulos tenemos que estar dispuestos. Hay gente que ha dado su vida y ha sido asesinada por seguir a Jesús. Pensaba en esto de tomar la cruz y que Jesús tomó su cruz y Él mismo murió en esa cruz. ¿Cuántos misioneros cuando fueron a predicar a personas que no conocían la palabra de Dios, allí mismo cuando eran asesinados en esos lugares donde iban a predicar? Y ellos fueron, es como decir, mirá qué curioso que ellos van a ser matados. Y en realidad es que ellos fueron a hacer la voluntad de Dios. Y fue tanto su amor por Dios que no tuvieron tanto amor por su propia vida, que no se aferraron a su vida, sino que la entregaron para hacer su voluntad y predicar su palabra. Entonces, nosotros tenemos que entender que también en el Evangelio es necesario sufrir por la causa de Cristo. No es que todo el tiempo solamente vamos a tener buenos momentos y no va a haber sufrimientos o aflicciones. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que tomar esa cruz, estar dispuestos a ese sacrificio. Y ese sacrificio puede ser algo, como les dije, algo pequeño, quizás a algunos les cuesta levantarse temprano y hacen un sacrificio para venir acá a la iglesia temprano a adorar a Dios. Algunos tienen vergüenza de levantar su mano y adorar a Jesús o cantar en voz alta, pero aprenden que ser discípulos es adorar a Dios y están dispuestos a hacer ese sacrificio. Y hasta cosas más grandes. Algunos entienden que ir a predicar a Medio Oriente, a otros lugares, puede costarte la vida y lo hacen. Entonces nosotros tenemos que ser de esos discípulos que están dispuestos a sacrificar su vida, a sufrir por Jesús. Y luego lo tercero, sígame. No podemos querer seguir a Dios si no hay un cambio interno en nosotros, un cambio de nuestro corazón y de nuestras prioridades. Por eso Él dijo primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sígame. Una obediencia y una entrega total de nuestra vida a Él para decir, Jesús, ¿a dónde querés que viva? Jesús, ¿dónde querés que pasen mis siguientes años? Jesús, ¿qué querés que estudie? Amado Jesús, ¿qué querés hasta que coma? Jesús, ¿qué querés que yo haga? ¿Está bien este tiempo que estoy invirtiendo acá? ¿Está bien con este amigo que estoy compartiendo o no querés que tenga este amigo? De preguntarle las cosas de tu vida para que Él te diga qué hacer. Ya no es, hago yo las cosas a mi manera porque yo soy el protagonista. No, Jesús es el protagonista. Entonces le preguntás a Él y ese sígame es la acción. ¿Qué acciones vamos a hacer en nuestra vida que a Él le gusta? Que a Él le honra su nombre. ¿Bien? Entonces, hay un costo en el discipulado. No te voy a decir que es gratis, que es algo que no tiene ningún costo. Tiene su costo, pero el amor, la satisfacción, la plenitud que Dios te da es mucho mayor. Porque Él dijo, porque si alguno quiere salvar su vida, la perderá. Pero si alguno quiere, si alguno está dispuesto a dar su vida por mi causa, la hallará. Entonces, estemos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Jesús. Porque allí es donde la vamos a encontrar, donde vamos a encontrar esa plenitud y ese propósito. Entonces, ¿qué más requiere ser un discípulo de Jesús? Disciplina. No puedes ser un discípulo de Jesús si en tu vida no hay disciplina,
no hay disciplina de una vida de oración, de una vida de lectura de la palabra. El otro día estábamos con los chicos y viendo quiénes sabían de memoria la palabra de Dios. ¿Cuántos están aprendiendo de memoria los versículos de la semana? Bueno, es importante aprenderlo y es una vida de disciplina, es decir, yo no solo leo la palabra, sino que la estudio y la reflexiono. Entonces, es una vida de disciplina ser un discípulo de Jesús, una vida de oración, de intercesión, una vida donde hay compromiso, donde yo con ese discipulador, con ese líder, tengo una buena comunicación y le explico, mirá, ha pasado tal cosa, no estoy bien, ayúdame. O mirá, sí, estoy re contento, me pasó esto, también te cuento lo bueno. Entonces, hay un compromiso con la otra persona, una comunicación y un amor con la otra persona. Entonces, ¿es disciplina? Sí. ¿Es también establecer buena comunicación con la otra persona, con tu discipulador? Sí. ¿Qué más requiere ser un discípulo? Es poder, como dijimos acá, que nuestra prioridad sea Dios. Entonces, de pronto, yo tengo un plan para mi fin de semana y mi discipulador, aquella persona que me está enseñando de Jesús, me dice, mira, este fin de semana vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a predicar en tal plaza, en tal lugar. Vos ya tenías tu plan de salir a compartir con tus amigos a la tarde, pero que vos estás dispuesto a cambiar tus planes para hacer la voluntad de Dios, ir a predicar, ir a orar, ir a hacer otras actividades que no son las que vos pensabas en un principio. Eso también es algo que se desarrolla en el discipulado. Entonces, sepamos de que tenemos que ser intencionales en el discipulado. No podemos ser personas que, como compartió el pastor Emanuel la semana pasada en la familia sana, que vienen a ser espectadores, que vienen como, sí, yo voy a la célula, pero voy a escuchar nomás, no voy a comprometerme con la actividad que van a hacer en la célula. Yo voy porque, bueno, tengo que ir. No es que tienes que ir. Me ha pasado tener que hablar con discípulos y decirles, ¿vos querés conocer a Dios o no? ¿Vos querés cambiar tu vida y que se haga la voluntad de Dios en tu vida o no? Porque si en un punto no lo queremos, no tenemos que estar en un discipulado. Y es duro, pero a veces hay personas que dicen estar en un discipulado, pero no tienen ese compromiso. Es solamente algo como voy a un club, voy porque veo que hablan y me entero unos cuantos chismes o me entero qué pasa ahí en la iglesia. No, tenés que ir con intencionalidad, con compromiso y a estar dispuesto allí a cambiar tu vida. Un discipulado es cristocéntrico, es decir, hay un maestro, hay alguien que puedo aprender yo de Dios y es re lindo aprender de esa persona, pero yo sé que es Jesús en esa persona. Jesús es el centro de este discipulado. Entonces, de pronto también el discipulador puede cometer un error, puede tener una falla, pero yo estoy por Jesús. Entonces sigo aprendiendo a pesar de la falla que pudo cometer. Entonces es importante que sepamos eso, que también esa y más cosas involucran un discipulado. Entonces, yo sé que involucra todo eso y que tiene un costo ser discipulado. Ahí también veamos no solo esto de que requiere, sino ¿qué pasa si yo no soy discipulado? O sea, si no accedo a esto que Dios me dice, ven y sígueme. Si digo, no, espero para después. Espera que yo termine la facultad y te sigo. Espera que termine la secundaria y te sigo. O espera, Jesús, tengo muchas cosas que hacer con mi familia, tengo hijos que atender y después te sigo. ¿Qué consecuencias negativas hay si yo no entro en un discipulado o si no soy discipulado? Y por eso vamos a buscar la escritura en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 25. Aquí es
la historia de Giezi y Eliseo. El discípulo o discípulos en el Nuevo Testamento aparece 261 veces esa palabra. En el Antiguo Testamento aparece explícitamente 2 veces, pero de todos modos en el Antiguo Testamento ya había una relación entre discípulos y discipuladores que se la traducía como siervo, como hijo de los profetas. Entonces por eso van a ver que Elías y Eliseo ejemplificaban esa relación, que Samuel y David ejemplificaban esa relación, Moisés y Josué también, uno era un discípulo, el otro era su mentor, su discipulador. Y acá vemos el ejemplo de uno que podía haber sido el sucesor de Eliseo, pero pasó algo lamentablemente. Vamos a leer la escritura y allí dice, a leer de acá. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Lamentablemente, Giezi, que era un discípulo de Eliseo, su siervo, él decía, no, tu siervo no fue a ningún lado. Siervo era alguien que no tenía ni derechos ni libertades, vivía para su amo. Era como ese nivel en el Antiguo Testamento lo que era ser un discípulo, ser un siervo. Ahora no estamos a ese nivel muchas veces. Pero Giezi dejó que el amor al dinero, el amor a las posesiones, la mentira, porque le dijo, yo no fui a ningún lado. La falta de transparencia, todo eso ocupa el primer lugar y Dios ya salió del segundo lugar. Entonces estuvo dispuesto a mentirle a su discipulador. Y por ende, bueno, acá vemos una consecuencia de esas, la enfermedad, por ejemplo. Pero para mí, lo que yo quiero centrarme es que la consecuencia más grave de no ser discipulado es no cumplir el propósito de Dios. Es terrible, porque por ahí uno se pregunta, ¿yo para qué nací? ¿Para qué estoy? Cuando uno camina en el discipulado, buscando a Dios, recibiendo de Dios, sabes para qué has nacido, para qué estás. Y el discipulado tiene de lindo eso, de que te guía al propósito divino. Entonces, si no sos discipulado, estás viviendo tu vida acá en la tierra, pero lejos de lo que Dios pensó específicamente para vos. Entonces, por eso, una de las consecuencias más negativas es no cumplir el propósito de Dios. Y luego hay otras, la enfermedad, la muerte, que a veces yo he visto jóvenes que dicen, no sé qué estudiar, no sé qué hacer para aquí o para allá, no sé si esta es la chica correcta o no. No tener dirección, no tener un consejero que pueda darte una palabra de Dios, orar por vos. Eso también pasa por no tener discipulador, por no ser un discípulo. El no tener a alguien que te pueda levantar y dar una mano y decir, vamos, vos vas a salir de esta, vos podés salir adelante, yo sé porque Dios lo ha hecho conmigo y lo puede hacer con vos, vamos. El no tener a alguien que te apoye, o el no tener a alguien que celebre con vos también, porque a veces en esto de el camino al éxito sin Dios, quizás es pisar muchas cabezas y estar en soledad en el momento del éxito. Entonces no tenés a alguien con quien compartir eso bueno que te está pasando. Entonces, cuando vos tenés un discipulador, sí puedes tener esas cosas, pero si no, no tienes muchos beneficios. Entonces, tenemos que saber que se pierden varias cosas por no ser discipulado. Y
para que nosotros no lo perdamos, veamos qué hay en nuestro corazón. En el Nuevo Testamento, un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Los mandamientos conoces. Y para parafrasearle le dice: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dice: todo eso lo guardé desde niño. Jesús le dice, y en la escritura, lo miró con amor y le dijo: bien, pero te falta algo más. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Imagínense ustedes que la persona más grandiosa del mundo, el maestro que más sabe en el mundo, el más sabio, el más inteligente, el que es más considerado, empático, amoroso, el mejor que el ídolo humano que pueda haber, te dice: vos estás para mi selección, yo te quiero a vos en mi equipo, vení, seguime. Uno, por ejemplo, que le gusta el fútbol, imagínate que te convocan a la selección. Vos no dudás en dejar todo por eso. Pero ese joven no estuvo dispuesto a dejar todo por esa convocatoria. Eran muchas las riquezas y se fue angustiado porque su corazón estaba allí. En otro momento también cita la escritura de que Jesús llama a otro y le dice: no, pero esperá, Jesús, yo te voy a seguir, pero dejá que entierre a mi padre. Entonces quizás la familia está primero, puede estar otras cosas estar primero que Jesús. Entonces no podemos ser sus discípulos. Tenemos que comprender que para ser discípulos Dios debe estar en primer lugar y que debemos nosotros saber que todo lo que podamos perder por ser discípulos de Jesús en realidad se vuelve ganancia por estar con Él. Entonces, tengamos en cuenta esto: ¿qué pierdo por no ser discípulo? Todas estas cosas. Bueno, la anterior diapositiva era, pero ahora, entonces si pensamos, bueno, a ver, ¿qué gano, qué pierdo? Entonces veamos qué puedo ganar, o sea, qué bendiciones tengo si soy discípulo de Jesús, qué beneficios hay. Y vamos a poner en la escritura, les voy a leer yo, San Juan capítulo 17, versículo 6, porque Jesús mismo hizo una oración por sus discípulos. San Juan capítulo 17, versículo 6. ¿Hasta aquí todos me están siguiendo? ¿Ven? Gloria a Dios. Van a ver que en alguno de los títulos que le ponen a la Biblia dice: Jesús ora por sus discípulos. En el versículo 6, la escritura cita: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos son los discípulos. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y sigue relatando una oración que Jesús hace por sus discípulos. Y van a ver, por más que hayan sido 12 discípulos, no es que uno no cumplió el propósito por el cual estaba.
hasta él, como dice, lamentablemente era un hijo de perdición y él, como que la escritura ya decía que Judas lo iba a traicionar. Entonces, no es que hay una excepción y decir, no, pero ¿por qué si fueron 12 discípulos y él fue un discípulo no cumplió su propósito? Lamentablemente, hasta hay propósitos que Dios conocía para Judas. Entonces, pero todos los demás sí estuvieron aquí y todos los demás predicaron su palabra, y porque ellos amaron tanto a Jesús y estuvieron dispuestos a seguir predicando y escribiendo de él, porque después ellos escribieron, es que hasta hoy día estamos aquí hablando de Jesús, conociéndolo a él, aprendiendo de su escritura y mucho más. Entonces, ¿qué beneficios hay? Primero, como dice Jesús, hay una protección especial sobre los discípulos de Jesús. Él dice, no te ruego por el mundo, sino por ellos, que son los que tú me diste. Si vos querés una bendición especial sobre tu vida, una protección mayor sobre tu vida, tenés que estar dispuesto a ser discípulo de Jesús. Y uno dice, no, pero mira cómo murieron ellos, porque ellos sabían que esta vida terrenal no es lo que dura para la eternidad. Entonces, por eso un discípulo de Jesús entiende de que morir por su causa es ganar la vida. Incluso en el Nuevo Testamento, uno de los apóstoles dice, y ellos estaban contentos porque se los consideraba dignos de sufrir penalidades por el nombre de Cristo. Imagínense que alguien se alegre de buena manera por sufrir de ser un discípulo de Jesús y que venga algo negativo de las autoridades o de otra persona porque sos discípulo de Jesús. Era como algo digno para ellos, decir, eso es valioso. Dios me está considerando que soy digno y estoy sufriendo por su causa. Entonces, era como algo que él recalcaba que valía la pena. Entonces, las bendiciones de ser un discípulo es no solo la protección especial de Dios, sino que vas a tener dirección. ¿Cuántas veces en tu vida dices, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, qué voy a estudiar, no sé si tomar este trabajo o no, no sé si, qué hago, me caso o no me caso? Entonces uno se pregunta un montón de cosas en la vida. Mirá, voy para ese lugar, hago ese negocio, no lo hago. ¿Cuántas veces han tenido preguntas que les gustaría que no la IA, no Internet te responda, sino que Dios mismo te responda y vos decís, voy seguro a hacer esto porque Dios me lo ha dicho? Eso es una bendición de ser discipulado, que vos, no solo vos le vas a preguntar a Dios y Él te va a guiar, sino que alguien más va a estar orando por vos y te va a dar consejos basados en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho en esa persona, y vas a tener dirección para tu vida. Entonces, es muy valioso eso. Gente paga mentores, coaching afuera para que le digan más o menos qué tiene que hacer todos los días y cómo hacer con su vida. Nosotros lo tenemos acá en la iglesia en el diseño de Dios, mediante los discipuladores, mediante un discipulado. Además de eso, otra bendición que hay por ser discípulos es esto que le contaba. Elías tenía un discípulo fiel, que era Eliseo, que por más que Elías ya estaba por morir y le decía, quédate aquí, yo me voy a ir para allá. No, no te voy a dejar, le decía Eliseo, en otras palabras. Y así, muchas veces le dijo 3 veces y él no lo dejó. Digo, bueno, ¿qué quieres entonces? Que haga por vos antes que yo me vaya. Y él le dice, una doble porción de tu espíritu. Y no es que haya querido ser ambicioso o bienes o todo lo demás. Eso significaba que quería la bendición de la primogenitura para él, de su discipulador, de su profeta mentor, que era Elías. Y la recibió. Entonces, cuando nosotros nos pegamos a alguien que vemos que tiene algo de Dios y lo seguimos por amor a Dios y amamos también a esa persona, inevitablemente lo bueno, la unción que tenga de Dios, esa persona también se imparte a mi vida. Pero no es que, yo lo seguí un ratito nomás. No, Eliseo lo siguió
años y años a Elías. No fue un momento. Cuando había tiempo de hambre, igual estaba con él. Cuando había tiempo de comida rica y todo, también. Todo momento. Esos fueron años. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a la cultura actual de lo inmediato que queremos ya todas las cosas. Y un discipulado no es ya. No es que vos entrás hoy día y mañana lunes salís como un discípulo nuevo que ya estás todo transformado. No. Un discipulado es un tiempo, yo lo llamo como la facultad del Espíritu, porque es un tiempo de crecer y de aprender mucho más, de tener que pasar horas y horas ahí con Dios aprendiendo para que tu vida se transforme y podás, después de unos años, decir, tengo el título de discípulo transformado. Entonces no es de un día para otro. Y hay una bendición grande que es que esa unción que la otra persona tiene en su vida puede venir también a tu vida y de manera especial porque cada uno tenemos un propósito y una unción diferente, algo que Dios quiere darnos o el Espíritu Santo, dones diferentes a cada uno. Otra bendición que viene es lo que pasó, por ejemplo, los que le decía con Moisés y Josué. Recuerdan que estaba allí Josué y tenía que hacerse cargo de Israel, un pueblo muy grande, y Moisés había dejado un estándar, un ejemplo, un modelo muy alto. Pero Josué estaba allí con él. Cuando subía a la montaña, se quedaba ahí como en el medio de la montaña esperándolo. Cuando venía para acá y salía de la carpa con todo el rostro resplandeciente o salía a algún lado, estaba Josué allí aprendiendo qué hacía su maestro. Y así para todos lados lo seguía. Entonces era claro que él iba a ser el sucesor de Moisés. Y Moisés en público, delante de todos, oró por Josué y lo bendijo. Entonces también esa unción de gobierno, esa autoridad que nosotros vemos que la otra persona tiene, cuando nosotros caminamos con esa persona, también se nos pega a nosotros o hay una impartición espiritual para nosotros. Entonces, por eso Jesús que hablaba como quien tenía autoridad, después sus discípulos hablaban como quien tenía autoridad. Pedro, que no había estudiado muchas cosas, hablaba con autoridad y 3.000, 5.000 personas se convertían. Voy a decir, ¿de dónde sacó esa autoridad? Es porque ha estado con Jesús y esa unción de Jesús también se impartió a Pedro. Hay bendiciones grandes y una de ellas también es esta que menciona San Juan 17:26, que les quiero compartir acá. Lo que dice la Escritura: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A mí me gusta esa escritura porque ¿cuántos reconocen que hasta cierto punto conocen a Dios? Pero los discípulos, lo bueno es que Jesús dice, los daré a conocer aún más, les daré a conocer aún más. Eso significa. La bendición de ser discipulado es que la medida que hasta ahora conoces de Dios va a crecer si estás en un discipulado. Si no, vas a seguir como alguien que asiste a la iglesia de vez en cuando y puede escuchar, pero no hay crecimiento en el conocimiento profundo de Dios. Pero para los que son discípulos está reservado eso, que las profundidades del conocimiento de Dios lleguen a nuestras vidas. Y eso después se traduce en la vida práctica y tiene muchos, muchos beneficios. Entonces, estamos hablando de esto de qué bendiciones nos da ser discipulados y yo quisiera poder compartirles un poquito de la historia de mi vida. ¿Quieren que les cuente un poquito de mi vida? Bien ahí, porque a veces sí me gusta contar de lo que he vivido con Dios. Bueno, yo hace aproximadamente 17 años que soy discipulado de manera formal, porque como les decía, uno va aprendiendo de diferentes maestros en la vida, pero ya hace aproximadamente 17 años que soy discipulado. Y yo soy el menor de 3 hermanos, mi hermano Andrés, Daniel y yo. Mi mamá, antes que yo nazca, ya se había divorciado de mi papá, como que la familia
era disfuncional lamentablemente, ya estaba separada antes que yo naciera. Y los referentes afectivos que yo veía como los mentores en mi vida era mi mamá, mi abuela, mi abuelo, que era mi papá, e incluso mi hermano mayor o hasta un tío. Entonces, no tenía como ese diseño especial de Dios, porque ahora yo siendo padre, me alegra tener un hijo porque a él le enseñas todas las cosas y te copia hasta cómo te peinás, hasta cuando te querés afeitar, hasta qué cosas decís, él después las dice de la misma manera. Pero bueno, a veces pasa de que aprendemos de otros maestros que no son nuestros padres. Y otras veces sí. Mi mamá, doy gracias a Dios por su vida y que hoy día está aquí, que se vino para visitarnos, que me enseñó muchas cosas. De ella aprendí muchas cosas de mi carácter que son la paciencia, la templanza. Sé que ella me las transmitió. Y así fui yo aprendiendo de diferentes mentores. Entonces aquí está mi abuela, justo está en el medio, que no se ve muy bien, allá se ve mejor. Mi abuela también era una mentora excelente, mi mamá Aurelia le decía yo. Ella me enseñaba la palabra de Dios. Ella fue la que se convirtió y a todos sus hijos les predicó, y hasta a sus nietos. Entonces yo había años que yo no pasaba con mi mamá, porque mi mamá es maestra rural y a mi hermano Daniel y a mí nos llevó una vez y éramos dos, éramos un montón de cosas que hacíamos juntos de travesura y no nos podía cuidar bien a los dos. Entonces como que también para que uno le acompañe a mi abuela, nos dejaba un año con mi abuela y un año con ella. Entonces cuando estaba con mi abuela, que fueron años intercalados, como a los 4, 6 y 8, ella a la noche, siempre, era en el campo. Valle Grande es como acá al costadito se ve como una cascada en Valle Grande, que es un pueblo, es como, imagínense acá en Tucumán, La Cocha, un pueblo, ¿sí? O Tacorral o para adentro. Entonces, en ese pueblito de Valle Grande vivían mis abuelos, mi papá Arjona, mi mamá Aurelia, y nos íbamos a la noche a dormir y ella siempre, todas las noches, orábamos por todos los tíos, todos los primos, y entonces yo aprendí a orar con mi abuela, porque me acordaba de mi primo Julio, Ani, Gaby, Jesús y todo un montón. Entonces me sabía de toda la familia porque ella oraba por todos, era una mujer de oración. Y también también adorábamos a Jesús y leíamos la palabra todas las noches. Entonces, tanto por repetición o también, sé que el Espíritu Santo estaba allí porque la primera vez que sentí el Espíritu Santo fue en uno de esos devocionales con mi abuela y uno termina aprendiendo eso, termina diciendo eso que hacía, después lo piensa cuando es más grande y dice, era lo correcto. Todos los días orar, todos los días adorar, todos los días leer la palabra. Y mi abuela, como en la iglesia donde congregábamos en el pueblo, en la que iba ella, no había escuela dominical, no tenía problema en decir, bueno, hablo con el pastor y va a la escuela dominical de la otra iglesia. Entonces me mandaba a la escuela dominical de la otra iglesia, pero nosotros íbamos a la iglesia que quedaba en la parte de abajo del pueblo. La otra iglesia quedaba en la parte de arriba. Entonces, también todos los domingos, los sábados, no recuerdo bien cuándo era la reunión, íbamos a la reunión. Y hasta a mí algo pequeño que me costaba era que el único televisor que teníamos, o no había canales, no sé, en Canal 7, Telefe, justo como a la hora que comenzaba la reunión en la iglesia, ponían dibujitos. Y yo quería quedarme a ver y mi abuelo me decía, no, vamos ahí, ¿no? Y mi abuelo se quedaba. Mi abuelo no era fiel acompañante de mi abuela a la iglesia. Es más, le hacía la vida casi imposible para que vaya a la iglesia. Entonces mi abuelo ponía así y yo me quería quedar a ver, pero mi abuela, como esas abuelas que son hecha y derecha, no decía, ay, pobrecito mi nietito que se quede viendo dibujitos. No, me decía, vamos y vamos. Entonces yo no me gustaba, pero iba, o sea, no me gustaba en ese sentido. Y después terminé de vernos, sí, todo domingo hay que ir a la iglesia. E íbamos a la iglesia. Y allí aprendí esa constancia de decir, el fin de semana es para ir a adorar a Jesús, el fin de semana vamos a escuchar su palabra, es para eso. Y se hacía una disciplina, que es esto que les cuento del discipulado. Y después, con mi mamá, cuando iba con ella a las escuelas del campo, porque eran diferentes escuelas, ella fue maestra en diferentes escuelas y directora. Ahí en esos lugares donde íbamos, a veces íbamos a la iglesia en el campo
o cuando llegábamos a la ciudad, porque era solamente el viernes a la noche hasta el domingo a la tarde que estábamos en la ciudad y después teníamos que ir de vuelta al campo, porque eran escuelas albergues, y íbamos a una iglesia o a otra. Y de a poquito me fui como alejando de esos principios y valores que me enseñaron en la infancia. Porque iba por religioso, por ir de vez en cuando. Pero yo sé que, sin embargo, los campamentos que iba a los 10, 11, 12 años, estaba sembrada la palabra ahí, porque me llevaba. Tenía una prima que también era muy apasionada con Dios y decía, anda, anda, vamos, vamos. Y insistía mi prima. Y bueno, iba porque mi prima me insistía y mi mamá también la apoyaba, así que íbamos a esos campamentos. Pero el momento donde yo decido voluntariamente ser discipulado es aproximadamente a los 14 años. ¿Cuántos tienen acá 14 años? Menos de 14 años. Hay unos pocos. Bueno, más de 14 años, la mayoría. Yo a los 14 años me decido voluntariamente, no sin antes pasar por un periodo de quebrantamiento. A mí me gustaba entrenar fútbol y en el entrenamiento de fútbol me lesiono, me caigo, me golpeó la espalda, parecía que no había pasado nada, entonces seguía entrenando. Pasaban las semanas y me dolía cada vez más, sentía como una puntada. Y después pasó la otra semana y ya no podía jugar como antes, ya no podía como hacer enganches, o sea, cosas diferentes. Y después, bueno, ya tenía que ir al médico, porque ya me dolía, ni siquiera me podía agachar. Y tiene 14 años, ¿cómo no se puede agachar un joven de 14 años, un adolescente? Entonces, fui al médico, al deportólogo, y me dijo que tenía espina bífida, que es una enfermedad congénita por falta del desarrollo del tubo neural. Son una parte de como unas vértebras de la columna, faltaba un poquito, una parte ósea que se desarrolle bien. Hay diferentes grados, lo mira como leve. Pero me decía de qué, me iba a dar un certificado, que ya no iba a hacer educación física. Me preguntó qué quería estudiar cuando sea más grande, porque no iba a poder hacer si es que tenía pensado alguna carrera de seguridad o de militar, alguna cosa, no iba a poder hacer, porque en esos exámenes prelaborales o psicofísicos iba a saltar que tenía espina bífida y no lo iba a poder hacer. Entonces allí fue el momento donde lloré delante de Dios y mi mamá estaba, porque ella me llevó al médico, y digo, no quise llorar al frente del médico porque el médico en ese momento no me comunicó así de una manera fría, y después salí y lloré con mi mamá y le digo, mamá, pero ¿es verdad que Dios me puede sanar? Mi mamá me dijo, sí, sí Dios te puede sanar, hijo, vamos a orar. Y yo a la iglesia donde iba, veía que casi todos los fines de semana se sanaba alguien, porque iba en silla de ruedas y salían caminando, pasaba uno que no sé, no podía ver y veía. Entonces eso me llenó de fe. Yo digo, si sana uno que está peor que yo, ¿cómo no voy a sanar yo? Entonces digo, bueno, Dios me puede sanar. Entonces ahí fue el momento en que yo fui para pedir que Dios me sane. Pero yo soy consciente de lo que le dije a Dios. Dios, si vos me sanás, yo voy a vivir para vos. Yo te voy a entregar mi vida. Y lo hice. O sea, con 14 años, no es que uno tiene que tener 20 años, tiene que ser maduro, uno tiene que tener 35 años y ser maduro. Con 14 años, yo sí era consciente de lo que le decía a Jesús. Y Él, gracias a Él, me sanó y después volví a entrenar, a hacer deporte. También en ese momento hacía vóley, básquet, también hacía. Entonces volví a hacer todas las actividades sin problemas, gracias a Dios. Y yo sé que Él me sanó y después de ahí empecé a decir, bueno, ¿cómo esto de seguir a Dios? Entonces ahí alguien empezó a visitarme y a discipularme, que es el hermano Emilio Tapia, una persona que, ¿cuántos años me debe llevar el hermano Emilio? Acá está mi mamá, no sé, me debe llevar como 25 años. Entonces, él era mucho más grande que yo, pero él tenía ese corazón de padre y esa gana de hacer discípulos. Y estaba yo, y no solo yo, estábamos mis hermanos que recibíamos la palabra, Daniel y Andrés, y él iba a nuestra casa y nos visitaba. Y todos los sábados, también encima eran los sábados, que a veces podíamos jugar a la pelota. Todos los sábados era para escuchar la palabra de Dios, así que digamos, ahí estábamos. Y en un principio, bueno, estaba con muchas ganas, pero en otro, esto que le decía, el discipulado, a veces uno dice, estoy con ganas ahora. Y después pasan unas
semanas, unos meses, y uno a veces son efusivas las ganas y se van, y uno no quiere ser tan discipulado. Pero él me acompañó desde los 14 hasta los 18 años y medio a ser un discípulo de Jesús, a cómo caminar en la secundaria con Dios, qué hacer, si tenía que ir a los boliches o no. Hasta mi mamá también le preguntaba si estaba bien hacer esto o no, cómo podía hacer para predicar a mis compañeros de Jesús. Y él me decía, vos tenés que estar acá, te vamos a salir a hacer invasión del amor de Dios, porque hacíamos eso allá, tenés que hacerlo vos tenés que tener tu casa de paz. Y él, allí en Jujuy fue donde él me motivaba y me decía, tenés que dar célula, vos tenés que hacer tu casa de paz. Y allí yo empecé a dar casa de paz, iba yo, y ya con 16 años iba y una familia me recibía, y el papá, la mamá y sus hijos escuchaban la palabra de Dios y podía compartir la palabra. No es que sabía un montón de la palabra de Dios, pero lo que yo sabía les compartía, y encima estaba ahí como que la lección, así que también era algo como más fácil, ligero. Y después de que incluso me acompañó en un momento difícil, que es cuando falleció mi hermano Daniel, de 19 años, yo tenía 16, un momento muy duro. El hermano Emilio me contó cuando yo estaba en la iglesia que él había fallecido, y él me acompañó también en ese momento. Me acompañó cuando, después de ese suceso, pasaban 2 años y vieron que uno festeja los 18 años, aún pasando esa situación de dolor, como que tratar de celebrar o agradecer a Dios por los 18 años, como que se hizo en la iglesia, algo especial, donde oraron por mí, fue muy lindo. Y él, un discipulador, me estuvo acompañando a conocer a Dios y a pasar también esos momentos difíciles, esos momentos de sufrimiento, pero también de alegría con Jesús. Él era mi pastor allí en Jujuy, Pastor Pascual y Felisa Tapia, y esa era la iglesia en Jujuy donde iba. Ahí es donde les conté que el pastor, que acá que íbamos y veía todos los domingos milagros, entonces digo, no, Dios me puede sanar. Y ahí ya me decidí ir a esa iglesia, porque fui por otras iglesias antes de que Dios me sane, pero bueno, era esto que no estaba firme en el Señor. Y de allí le pregunto a mi pastor Pascual, digo, ¿sí podría estudiar Tucumán? Sí, voy a estudiar medicina. ¿Dónde voy a la iglesia? Usted dígame, yo voy ahí. Así como, bueno, esto que les contaba de ser obediente. Y a mí me hubiese gustado que me diga, esta y ya está, porque era más fácil para mí. Pero me dice, bueno, en Tucumán tenés varios, pero te voy a aconsejar 2. La iglesia que se llama Jesucristo la Solución o Visión Apostólica del Apóstol Baloy, me dice. Yo digo, pero ¿cuál es? Dígame una nomás. No, dice, eso no voy a elegir, me dice. Entonces, bueno, tenía que orar más y buscar a Dios para ver cuál era. Porque, bueno, eso me costaba en ese tiempo, esto de pedir dirección y saber cuál. Entonces, vengo ya acá a estudiar, alquilamos un departamento con unos amigos. Y, bueno, en eso de que estaba orando, digo, bueno, seguro va a venir a buscarme. Mi amigo, que es hijo del hermano Emilio, va a venir a buscarme, me va a llevar porque éramos compañeros de fútbol a veces en la iglesia, todo, va a hacer el esfuerzo. Y no, ha venido una chica que ni siquiera conozco, que era hermana de una chica que iba a la iglesia de Jujuy y me trajo para acá. Digo, bueno, está bien. Entonces, pero bueno, yo le pedí esa señal a Dios, que sea como Él quiere. Entonces vino esa chica que no conocía y me trajo para acá, entonces sabía que era la voluntad de Dios. Y desde ese 2013 que vine acá, no me he ido de la iglesia y he seguido aprendiendo de Dios. Me acuerdo la primera vez, estaba sentado por las sillas de acá, y hacen el llamado para los nuevos, que esa gente nueva que hoy día vino, la verdad que es hermoso que hayan venido, los felicito, les animo a que sigan caminando con Jesús. Ese día oraron por mí, y el apóstol José oró por mí, y atrás estaba Emanuelito, el pastor Emanuel, el legendario Emanuel, que tomó mis pedidos de oración y me acompañó en ese tiempo donde yo empezaba la facultad a seguir conociendo a Dios. Y yo lo entendía así. En la secundaria, iba a una escuela técnica, iba por la mañana, por la tarde, pasé un montón de horas ahí. Conocía de Dios como cuando uno tiene ese grado de inteligencia o de desarrollo intelectual en la secundaria. Ahora que voy a la facultad y voy a conocer más de ciencia, quiero que sea de la misma manera con Dios, que entre a la facultad con Dios y conozca mucho más de Él y viva con Él más que antes. Entonces yo entendía eso y el pastor Emanuel me acompañó
en esos pasos cuando vine acá. Porque incluso yo venía acá a Tucumán y para ser sincero no me gustaba la provincia. Yo digo, no quiero que pasen rápido los años de estudio y me quiero ir a Jujuy. Porque yo justo vine en verano y en verano acá, no tener aire acondicionado, todo, no es tan agradable estar ahí en el centro dando vuelta por allá. Entonces, después me empecé a amar la provincia y la amo. Entonces el pastor Emanuel me acompañó en esos momentos. Estuve con él unos meses y el pastor Diego, que era mi compañero cuando estaba con el pastor Emanuel, después, como tenía tantos discípulos el pastor Emanuel, después hace como una división y paso a ser discípulo del pastor Diego. Entonces, aprender también de él, porque él era también un estudiante de abogacía, y ver cómo hacía él. Me acuerdo, José Ganero, éramos compañeros. Entonces íbamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y después de estar con Diego, el pastor Diego, Elisaito, fue mi otro líder y también de cada uno de ellos aprendí cosas maravillosas. Por ejemplo, el pastor Emanuel me ayudó a integrarme, a conocer a los chicos. Si bien yo sí tenía esa facilidad para decir, por ejemplo, me acuerdo los primeros años iba al Parque 9 de Julio y decía, amigo, ¿puedo jugar? Y jugaba, así era fácil, como compartir con la gente. Pero el pastor Manuel me ayudó a integrarme y a conocer a los otros chicos y fue lindo porque te ayudaba a entrar en la comunidad de la iglesia. El pastor Diego me ayudaba a reafirmar esa disciplina que uno tiene que tener para conocer a Dios y como estudiante. Y de él aprendí esa y más cosas. Me acuerdo también Eliseo, cuando estaba aprendiendo de él, muchos que aprendíamos con él nos gustaba un montón porque había muchas cosas que tenía de conocimiento, de economía, de construcción, del estudio, de una cosa a otra. Entonces, recuerdo las veces que incluso en mi facultad estuvo un tiempo donde perdí unos meses y no podía avanzar. Él me ayudó a decir, no, vos tenés que estudiar de esta manera, rendir de esta manera, tenés que pasar estas horas estudiando. Y yo digo, tenés razón. Entonces me ayudó. Incluso otros líderes que compartíamos, porque cuando íbamos a Lomas, hacíamos como la construcción y compartíamos con otros líderes, había un tiempo que yo tenía, así como que estaba enseguecido de que quería trabajar, aparte de estudiar. Y digo, no, sí voy a hacerlo, no sé qué. Y me decía, no, pero vos tenés que trabajar ahora, ¿vos creés que es el tiempo para trabajar? ¿Vos necesitas dinero para trabajar y tenés que hacerlo ahora? ¿O te están sosteniendo? Doy gracias a mi mamá porque ella me sostenía económicamente para poder estudiar acá. Sé que era Dios a través de ella. Y ahí entendí que no era tiempo. Después que me recibí, ahora tengo muchos años para trabajar de sobra. Entonces, aprendí de que no era una buena idea en ese momento. Y digo, bueno, yo justo que tenía ganas. Y me ayudaba a justamente cambiar esto que era mi dirección para direccionarme como Dios quiere. Y después de estar con Eliseo, pasé a ser discípulo del apóstol José. Y esto, quiero que sepan que yo admiraba y amaba al apóstol José. Yo desde que vine acá el primer día, yo cuando lo veía predicar todo, sabía que quería ser su discípulo. Eso tiene que también tenerse en cuenta cuando queremos ser discípulos. Admirar a la persona que te discipula o amarla. Porque si vos no querés o no crees que esa persona tiene algo para darte o no la admiras, difícilmente puedas ser discipulado por esa persona. Porque vos decís, no tiene nada para enseñarme. No tiene algo que yo creo que necesito. Pero si vos amás a esa persona y decís, tiene algo para enseñarme, lo admiro, quiero lo que Dios ha puesto en él para que Dios también haga su obra en mí, te va a ser más fácil un discipulado, porque lo vas a desear, porque no vas a decir, ¿qué a las 9 de la noche ponen el discipulado? No, justo juega Boca River, ¿cómo van a poner esa hora? No, vos vas a decir, es verdad, allí es más importante escuchar la palabra de Dios que ver el partido de Boca y de River. Entonces, no te va a costar. Entonces tenemos que aprender de eso, y yo amaba al apóstol José y era también un anhelo ser parte de esa primera línea y él que me esté enseñando. Pero allí también fue que aprendí también lo que era la disciplina. Pasé un tiempo de disciplina, de llamado de atención, donde no podía hacer las demás cosas que estaba haciendo por un error mío, por una equivocación mía, que en el discipulado es necesario que nos marquen los errores. A veces somos muy susceptibles. Decimos, no, pero mi mamá ya me retaba, mi papá me retaba, acá también vengo a la iglesia que me reten. Entonces, pero te tienen que corregir. O sea, si no hay
una corrección con amor, con todo, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vamos a seguir siendo transformados y madurar? El apóstol José, recuerdo que me sentaba con amor y en ese tiempo pasé una disciplina y yo le agradezco a Dios por eso, porque me enseñó a valorar, a cambiar y después de allí volví a estar con Eliseíto y después de haber aprendido, de haber sacado enseñanzas de esa disciplina, volví a estar con el apóstol José, después también aprender del apóstol Vivi como mentora, como discipuladora, que hasta ahora estoy con ella, y aprender del camino de Dios. El apóstol Vivi, no solo ahora que es mi discipuladora, sino ya antes, cuando estaba con otros líderes, pasé un tiempo de sanidad interior con ella y ayudó a que mi alma sea sana, a que esas cosas que había vivido en el pasado, esas cosas que me ataban, yo pueda ser libre. Y eso hace un discipulador y eso uno es bendecido por tenerlo. Entonces, pasé por estos mentores, estos líderes, estos discipuladores y ahora doy gracias a Dios porque también con un grupo de hombres estamos siendo mentoreados por Tommy y agradezco a Dios por su vida porque también aprendo cosas de cómo ser efectivo, eficiente en el uso del tiempo, cómo incluso poder compartir la palabra, cómo lograr cumplir ese propósito de Dios con planes estratégicos hasta que se alcancen. Y yo valoro a cada uno de estos hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto en mi vida y los amo. Y la verdad que si yo no hubiese escuchado sus palabras, si yo no hubiese invertido tiempo en ellos, si yo no hubiese estado dispuesto a dejar de hacer otras actividades por estar allí compartiendo con ellos, hubiese cometido un montón de errores, hubiese metido la pata, hubiese fallado, pero sé que porque Dios ponía palabras en su vida, yo pude aprender y hoy día puedo estar aquí compartiéndoles y sé que mayores cosas vienen si sigo siendo discipulado, porque yo les conté que son 17 años de ser discipulado formalmente, pero uno se puede preguntar, ¿y hasta cuándo es el discipulado? Es toda la vida. No es que yo me recibo de discípulo y ya puedo hacer lo que a mí se me cante la gana y no ser más discípulo de nadie y hacer lo que yo quiero. No, es toda la vida ser discipulados. Toda la vida ser discipulados por alguien que conoce más de Dios, que ha experimentado, que tiene más madurez. Y así yo también seguir siéndolo, seguir haciendo discípulos. Y en este punto quiero poder hablar también de las personas que hacemos discípulos, que hemos entendido que tenemos que ser discipulados, pero también hacemos. ¿Cuántos aquí alguna vez han sido parte de hacer discípulos? Acá, uno. Bueno, bien ahí, gloria a Dios. ¿Qué pasa con aquellas personas que hacen discípulos? Es sí o sí necesario que podamos recordar algunas cosas. Por eso quiero que leamos la escritura en 1 Corintios 15, 58. Acá lo que dice la palabra. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, da ese mensaje a los Corintios, Pablo, y diciendo de que siempre se mantengan firmes, o sea, que no es un momento, y también creciendo constantemente. A veces uno dice, no, hasta aquí ya he crecido, hasta aquí conozco de Dios, hasta acá nomás no me pida la escuela de obreros, no, hasta acá nomás. Entonces una vez pone hasta cierto límite nomás. Pero en realidad la voluntad de Dios es un crecimiento constante, una disciplina que es toda la vida para ser y hacer discípulos. Entonces, si yo estoy haciendo discípulos,
Tengo que entender que no debo perder la humildad. Me ha pasado ver líderes que han sido formados, han sido instruidos en la palabra y después como que han perdido la humildad o la imagen de respeto hacia la otra persona que le ha enseñado y como diciendo, no, a mí no me gusta que me hablen así, me voy, chao. Y no están hoy con nosotros. O no quieren hacer discípulos. Decir, bueno, yo en un momento hice discípulo, pero ya no voy a hacer más. ¿Y en qué momento puede pasar eso? Yo entiendo que a veces nos podemos cansar de ir a predicar su palabra, de orar, de ayunar, de estar allí con otra persona enseñándole, porque vos le decís, vos vas a poder salir adelante, todo así bien, y sale y vuelve a caer, y sale y vuelve, y sale y vuelve. Bueno, a veces te podés cansar. Yo entiendo que hay discipuladores que se pueden cansar, pero si pasa eso, es momento de descansar, de buscar a Dios, pero no de tomarse una licencia de por vida y nunca más hacer discípulos. No es decir, bueno, a mí no me fue bien, yo estoy cansado, así que mira, le di tiempo, le regalé una merienda, le di este regalo, todo, y no pasa nada. Yo ya no estoy para hacer discípulos. Eso no es así. O sea, si bien nos puede pasar, a mí incluso me ha pasado, gente en la que invertí tiempo, dinero, esfuerzo, consejos, palabras, uno y otro, y de un día para otro te dicen, no, yo no quiero saber nada con Dios, chao, me voy. Bueno, pasa, pero no nos rechazan a nosotros. Lamentablemente rechazan a Dios y no es motivo para dejar de hacer discípulos. No es motivo para decir, no, no sabés, yo estoy cansado. Yo trabajo, estudio, tengo mi familia, no puedo hacer discípulos. Porque los que van a ser discípulos no es que no trabajamos, no es que no estudiamos, no es que no tenemos familia y tenemos tiempo de sobra. No. Los que hacen discípulos y aparte estudian, trabajan, cuidan a sus hijos, tratan de ser padres presentes, de ser hermanos presentes, los mejores hijos para sus padres, honrarlos. Entonces, si a alguno de nosotros nos ha pasado de alguna vez hacer discípulos, pero luego querer tirar la toalla y decir, renuncio al discipulado, este es momento de rever el asunto, rever esa decisión. No es algo que hay que abandonar de por vida. Está bien descansar, está bien decir, bueno, voy a descansar un tiempo, una semana, un mes, pero no puede ser que no hagas discípulos, porque todo lo que Dios ha puesto en tu vida, año a año, palabra por palabra, campamento, congreso, cada vez que estuviste con Él, se va a quedar guardado. No puede quedarse guardado, tiene que ser dado a otros, tiene que ser llevado afuera, no solo acá en la iglesia, llevado afuera y dado a otras personas que lo necesitan. Entonces, es importante que nosotros nos volvamos a ver, nos volvamos a rever y ver hacia adentro y decir, ¿por qué he dejado esto? ¿Por qué he dejado de ser discipulado? ¿Por qué un día dije, no, yo ya no estoy más para una célula, ya no quiero saber nada, acá no hay ningún discipulador que me comprenda? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué abandonamos el discipulado cuando estuvimos viviendo en esa bendición? Sé que pasan momentos que uno se siente así, incomprendido, se siente de que intenta pero no puede cambiar, de que intenta ser discípulo de Dios pero hay problemas en la casa, pero no me alcanza el dinero, pero no me va bien en la facultad, no me va bien en la escuela. O sea, esas cosas van a estar en la vida de un hijo de Dios, los problemas, pero no es motivo para abandonar un discipulado. No es motivo para abandonar un discipulado el decir, no, tengo muchos problemas en mi casa y encima tengo que venir acá a gastar tiempo escuchando lo que vos me decís. No. Un líder, un discipulador, si vos estás pasando problemas, va a orar por vos y te va a guiar a cómo poder encontrar la solución a esos problemas con la ayuda de Dios. No es para darte más problemas, es para ayudarte en tu caminar cristiano. Entonces no es motivo
de que vos tengas problemas en la casa o económicos para dejar de venir al discipulado. No es motivo el decir estoy cansado para dejar de hacer discípulos. No es motivo el decir, no, a mí me han tratado mal. También el pastor Emanuel compartía la semana pasada en la familia sana respecto a los rencores que hay y los motivos que hay para alejarse de la iglesia. A veces esos mismos motivos son las causas que hacen que la persona no quiera ser discipulada. Pero valoremos lo que es el discipulado, lo apreciemos, porque si nosotros estamos allí, hoy día decimos, ya ha pasado varias semanas en que no estoy yendo a una célula, no estoy siendo discipulado, y hoy día tomamos la decisión, la verdad que puede ser un antes y un después para nosotros seguir en ese camino de discipulado de por vida. Y si hoy día también decimos, es verdad, yo hace mucho que estoy calentando el asiento acá y no le comparto ni a mi hermano la palabra de Dios. Es tiempo de que salga a consolidar, a compartir la palabra de Dios. También podés hablar con tu líder y decir, ¿cuándo voy a compartir la palabra? Tu líder se va a poner contento de decirte a vos, vení, acompáñame a que vayamos a predicar. Vení, acompáñame a que oremos por el enfermo. Vení, acompáñame a que ayudemos al necesitado. Entonces, quiero que podamos reflexionar y tomar de nuevo el llamado de hacer discípulos, los que alguna vez lo estuvieron haciendo, y los que no, de hacerlo de manera nueva. Y esta frase es la siguiente. Es una frase que he pensado, el decir, ser discípulo es tener un hermano mayor que te guíe al sueño divino, que te impulsa al sueño divino. Porque ser discipulado es el lugar donde tu carácter se va a transformar, tu manera de vivir se va a transformar, tus prioridades van a recuperar otro orden, la manera en que vos pensás va a ser cambiada, vas a ser acompañado, vas a ser instruido, enseñado, hasta incluso van a ayudarte en áreas que pueden darte consejos económicos, financieros, familiares, porque discipulado es algo completo, no es que solamente venimos a leer la Biblia y no hablamos de lo que pasa en el matrimonio, no hablamos de lo que pasa con el problema de las adicciones, hablamos de todo en el discipulado. Por eso, ser discipulado es lo que te va a llevar a cumplir el sueño de Dios, lo que te va a llevar a decir, sé que estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto, por más que esté ahora pasando un momento de sufrimiento, de tribulación, es momentáneo porque mi destino es un destino glorioso y lo voy a alcanzar con la ayuda de Dios. Ser discipulado es entonces tener ese hermano mayor que te impulsa al sueño divino. Seamos discipulados, entremos en ese proceso. Si lo estamos haciendo, sigamos adelante. Si es que hemos dejado, volvamos a hacerlo. Si es que queremos enseñar a otros, bienvenido. Es momento de que si ya recibiste de Dios, salgas a dar a otros lo que tienes. Por eso quiero animarle allí donde está, a que pueda ponerse de pie, a que pueda reflexionar en esto que hemos estado hablando y que no sea solamente un momento de haber escuchado, unos minutos de haber prestado atención o su oído a la palabra y nada más, sino que sea algo llevado a la acción, sea algo que usted en este momento se determine para decir, quiero cambiar esto que veo que está mal. Quiero cambiar esto que veo que está sucediendo en mi vida y que vengo por años y sigo siendo el mismo creyente que no logra avanzar. Si estás decidido, si estás decidida a empezar un discipulado, o si aún lo estás pensando y quieres que Dios te siga hablando, de una u otra manera te invito a que cierres tus ojos, podamos orar y luego podamos adorar juntos. Señor Jesús, amado Espíritu Santo, gracias porque tú estuviste hablándonos. Gracias porque
Sabemos que tu palabra es perfecta, que tu palabra produce la transformación y hace aquello que es el motivo por el cual tú la enviaste. Sigue obrando en nuestro corazón, sigue actuando en nuestra mente. Señor, perdónanos los años que han pasado y no hemos estado dispuestos a ser discipulados. Perdónanos las oportunidades que hemos desperdiciado. Perdónanos las veces que nos dijiste, ven, sígueme, y hemos rechazado el llamado que nos hiciste. Perdónanos, Señor Jesús. Hoy día queremos comprender ese llamado, comprender esa mano extendida que tú nos tienes para ser discípulos tuyos, para ser aprendices tuyos, para ser aquellos que pasan horas y horas, días contigo y su vida es transformada. Señor, gracias porque nos vuelves a llamar para ser discípulos. Gracias porque no se ha cortado tu mano ni has dicho que somos desechados, sino que otra vez nos vuelves a decir, ven, sígueme. Nosotros estamos aquí para seguirte, Señor. Si algo puedes hacer con nuestras vidas, tómala, Señor. Haz lo que tú quieras con nuestras vidas. Queremos ser tus discípulos, queremos entrar en un proceso de discipulado, queremos cumplir esa comisión de ir y hacer discípulos. Señor, transforma nuestras vidas, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, Señor. Llénanos de ti, queremos identificarnos con esta familia, con esta casa hermosa que tú nos has dado para crecer, Señor. No para estar un momento, visitar e irnos, sino para permanecer y seguir creciendo, Señor, seguir avanzando en el conocimiento de tu persona, Señor. Háblanos, Señor, y guíanos, Espíritu Santo. Aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Te adoramos, Jesús.